En una tierra seca y árida, bajo el sol abrasador de Galaad, surgió un hombre destinado a convertirse en uno de los mayores profetas de la historia de la humanidad. Su nombre era Elías el Tisbita. No necesitaba crónicas escritas para que su fama se difundiera. Su historia hablaba más alto que los logros de muchos reyes. En el siglo IX a.C., Elías brilló como un faro de verdad, desafiando a reyes y reavivando la fe en un reino sumido en las sombras. La relevancia de Elías en el plan divino era indiscutible, preanunciada en Malaquías 4, versículo 5. He aquí, yo os enviaré al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor. Esta profecía resonaba en el corazón de todos, aguardando el regreso de ese mensajero de Dios. Su origen, envuelto en misterio, solo reforzaba su figura enigmática. Aunque la Biblia afirmaba su procedencia de Galaad, poco se sabe sobre su familia o sus raíces, lo que solo ampliaba la curiosidad sobre este profeta. Elías no era solo un hombre de palabras. Su resistencia física era notable. La Biblia relata en 1 Reyes 17, versículo 1, sus palabras desafiantes a Acab, anunciando una gran sequía. Por su palabra, y en un acto que desbordaba su vigorosa condición física, corrió delante del carro de Acab desde el Monte Carmelo hasta Jezreel, evidenciando no solo su fe, sino también su inquebrantable fuerza. Pero su viaje estuvo marcado no solo por la resistencia física, sino por actos poderosos e intervenciones divinas. Tras confrontar a Acab, Dios lo guió al arroyo de Kerit, donde fue milagrosamente sustentado por cuervos. Con el arroyo seco, la orden divina lo llevó a Sarepta, en Sidón, donde una viuda lo acogió, conforme a lo profetizado en Lucas 4, versículo 26. Allí, Elías demostró el poder de Dios. La historia se extiende hasta el momento en que Elías, fiel siervo de Dios, refleja humildad y devoción en un viaje que no solo era físico, sino profundamente espiritual. Este camino lleno de fe y milagros no solo lo llevó por los valles de Galaad, sino también a los confines de Samaria y Galilea, trayendo lecciones eternas de obediencia y confianza en el Señor. Pero en una aldea lejana, el encuentro con 10 leprosos marcaría otro punto crucial de su legado. Excluidos y desesperados, clamaron por misericordia a Jesús, suplicando por curación. Jesús, al verlos, les instruyó presentarse ante los sacerdotes, un acto de fe que resultó en su purificación. Entre los curados, un samaritano regresó glorificando a Dios, reconociendo el milagro y agradeciendo a Jesús, lo que evidenció la universalidad de la gracia divina. Sin embargo, a medida que Elías continuaba su viaje, no solo se enfrentaba a pruebas físicas y milagros divinos. Llegó a Sarepta, donde la viuda que lo acogía enfrentaba la escasez. Sus últimos recursos de harina y aceite estaban casi agotados. Elías, sin embargo, le trajo un mensaje de esperanza. Le pidió primero un pan y prometió que los suministros durarían hasta el retorno de las lluvias. Este acto de fe puso a prueba la confianza de la viuda en el poder de Dios, pero lo que sucedió a continuación sería aún más conmovedor. El hijo de la viuda cayó gravemente enfermo, y el dolor de la madre se convirtió en el reflejo del sufrimiento humano. En el clímax de la desesperación, la mujer confrontó a Elías, preguntándole si su llegada solo traería más tragedia. Pero Elías, movido por la compasión y confiado en el poder divino, clamó a Dios, extendiéndose sobre el niño con una súplica intensa. El milagro ocurrió. La vida volvió al niño, y la madre, testigo del poder de Dios, reconoció en Elías a un verdadero hombre de Dios. Esta intervención divina reafirmó la misión de Elías: ser un canal de la misericordia de Dios, incluso en los momentos más dolorosos. El pueblo de Israel ya había visto lo extraordinario de este hombre, pero su misión no se detenía allí. En el Monte Carmelo, la historia de Elías tomaría un giro aún más dramático, cuando se enfrentaría a la idolatría reinante en el reino de Israel, desafiando a Acab en un combate espiritual de proporciones épicas. En el Monte Carmelo, Elías se preparó para el desafío que marcaría un antes y un después en la historia de Israel. La tierra estaba asolada por la sequía, y el pueblo sufría bajo el yugo de una falsa adoración. Dios había instruido a Elías que se presentara ante Acab, prometiendo enviar lluvia sobre la tierra. Este momento no solo preparaba el escenario para el regreso de la lluvia, sino que se convertiría en una confrontación directa entre la verdadera fe y la idolatría. Acab, rey de Israel, y Jezabel, su esposa, habían llevado al pueblo a la perdición al rendir culto a Baal, el dios falso.
dejando atrás el verdadero Dios de Israel. En un acto de desesperación por salvar lo que quedaba de sus rebaños y tierras, Acab y Abdías, el fiel seguidor de Dios, decidieron dividir el reino en busca de pasto. Mientras Abdías recorría su camino, se encontró con Elías. Al reconocer al profeta, Abdías mostró su respeto, pero también su temor. Sabía que Acab había hecho todo lo posible por capturar a Elías y temía que la ira del rey fuera desencadenada si descubrían su presencia. Sin embargo, Elías, sin dudarlo, le aseguró a Abdías que se presentaría ante Acab. Este momento no era solo un encuentro entre dos hombres, sino el preludio de un enfrentamiento épico entre el bien y el mal, entre la fidelidad a Dios y la desobediencia a su voluntad. Abdías, consciente de los riesgos, se dirigió a Acab para anunciarle la llegada de Elías. Cuando Acab finalmente se encontró con el profeta, su encuentro fue tan tenso como se esperaba. Acab, enojado y frustrado, acusó a Elías de ser la causa de la miseria que afligía al pueblo de Israel. Elías, con una firmeza imparable, refutó la acusación, señalando que la verdadera causa del sufrimiento era la idolatría y la desobediencia a Dios. Este momento fue la chispa que encendió el desafío más grande de todos. Elías propuso una prueba decisiva en el Monte Carmelo. El desafío era simple pero cargado de consecuencias espirituales. Elías invitó a Acab a reunir a todo Israel, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera. El objetivo era claro. El pueblo debía decidir a quién seguirían, si al Señor o a Baal. Esta confrontación no solo fue un enfrentamiento entre profetas, sino un llamado para que el pueblo de Israel tomara una decisión definitiva. El pueblo, dividido en su fe, aceptó el desafío. Elías instruyó a los profetas de Baal para que eligieran su novillo y lo prepararan, invocando a su Dios para que encendiera el fuego. En contraste, Elías preparó su sacrificio con cuidado, construyendo un altar con 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. La diferencia era clara. Mientras los profetas de Baal buscaban una respuesta con rituales frenéticos, Elías confiaba en el poder del verdadero Dios. Los profetas de Baal, desesperados, clamaron a su Dios desde el amanecer hasta el mediodía, pero no hubo respuesta. Se hicieron cortes en sus cuerpos, pero el silencio continuó. Elías, observando la inutilidad de sus esfuerzos, los provocó, sugiriendo que tal vez Baal estaba ocupado o distraído. En medio de este caos, Elías reconstruyó el altar del Señor que había sido destruido y, con gran fe, ordenó que se derramara agua sobre su sacrificio. 3 veces se derramó agua sobre el altar, saturando completamente la leña y el sacrificio, lo que hacía la prueba aún más impresionante. Cuando Elías oró, no solo pidió que el fuego descendiera del cielo, sino que lo hizo con la esperanza de que los corazones del pueblo se volvieran nuevamente hacia Dios. En ese instante, el fuego del Señor descendió con fuerza, consumiendo el sacrificio, la leña, las piedras e incluso el agua en la zanja. Ante este milagro, el pueblo cayó de rodillas, exclamando al unísono: «¡El Señor, Él es Dios!». Este acto no solo fue una victoria para Elías, sino una declaración tajante de la soberanía de Dios sobre la idolatría. En un arrebato de justicia divina, Elías ordenó que los profetas de Baal fueran llevados al arroyo de Quizón, donde fueron ejecutados. Este acto simbolizaba la erradicación de la idolatría y la restauración del compromiso de Israel con el Señor. Con la victoria asegurada, Elías se dirigió a Acab y le anunció que la lluvia finalmente caería sobre la tierra. Mientras Acab se retiraba, Elías subió a la cumbre del Monte Carmelo, donde humildemente se postró en oración, esperando la señal de la lluvia prometida. Fue una oración persistente y fiel. Tras 7 intentos de su siervo de avistar un signo en el cielo, finalmente apareció una pequeña nube que presagiaba la lluvia que rompería la larga sequía. El cielo se llenó de nubes y una fuerte lluvia cayó sobre la tierra, una señal tangible de la misericordia y el poder de Dios. Sin embargo, el triunfo de Elías no fue un final en sí mismo, sino el inicio de una nueva etapa de desafíos. Jezabel, furiosa por la derrota de sus profetas, amenazó con matar a Elías, obligándole a huir para salvar su vida. Desalentado y temeroso, Elías emprendió una fuga solitaria hacia Berseba en Judá, dejando atrás a su siervo. Exhausto y desesperado, Elías se refugió en el desierto, deseando morir. Pero fue en ese momento de vulnerabilidad
Cuando Elías experimentó la profunda compasión de Dios, un ángel del Señor lo visitó, trayéndole sustento, pan cocido en las brasas y un jarro de agua. Estos alimentos no solo eran provisiones físicas, sino una señal de la continua presencia y cuidado de Dios. En su segunda visita, el ángel animó a Elías a alimentarse para el viaje que tenía por delante. Con la fuerza de esa comida celestial, Elías emprendió su viaje hacia el monte Horeb, el monte de Dios, un lugar de encuentro con lo divino. La historia de Elías no solo era un testimonio de fe, sino también un relato de la misericordia y la provisión inquebrantables de Dios, incluso en los momentos de mayor desesperación. Elías, fortalecido por el alimento celestial, viajó durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, también conocido como el monte de Dios. En este lugar sagrado, donde la presencia de Dios se había manifestado a lo largo de la historia de Israel, Elías se refugió en una cueva, buscando consuelo y dirección. En su agotamiento, el profeta experimentó no solo el cansancio físico, sino también un profundo desánimo espiritual, sintiéndose solo y aislado en su misión. Sin embargo, Dios tenía algo más preparado para Elías. Al llegar al monte, el Señor le hizo una pregunta sencilla, pero profunda. ¿Qué haces aquí, Elías? Este no era un interrogatorio, sino una invitación para que Elías expresara sus sentimientos y su lucha interior. Elías respondió con una confesión sincera, revelando su celo por el Señor y su frustración por el aparente fracaso de su misión. Explicó cómo había sido fiel a Dios, pero sentía que estaba solo, que el pueblo de Israel se había apartado de la fe y que su vida corría peligro por la amenaza de Jezabel. En este momento de vulnerabilidad, Dios le dio una lección crucial sobre su naturaleza y la manera en que obra en el mundo. No fue a través de un viento fuerte, ni un terremoto, ni un fuego espectacular como en el pasado. En lugar de eso, Dios se manifestó en una voz suave y delicada, un susurro casi imperceptible que tocó profundamente el corazón de Elías. Este encuentro de gran trascendencia reveló que, aunque Dios es poderoso y puede obrar en grandes fenómenos, a menudo Él se encuentra también en los momentos más tranquilos, en las voces calladas y en las señales sutiles. Elías, al escuchar esta voz suave, cubrió su rostro con su manto, un acto de reverencia y humildad ante la manifestación divina. Al salir de la cueva, el Señor le preguntó nuevamente, ¿qué haces aquí, Elías? Esta vez Elías repitió su confesión, mostrando su dolor y su sentimiento de aislamiento. Pero Dios, lejos de reprenderlo por su falta de fe, le dio instrucciones claras para continuar su misión. Le ordenó regresar al desierto de Damasco, ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como su sucesor profético. Este fue un momento decisivo en la vida de Elías. No solo recibió dirección divina para continuar su labor, sino que también fue informado de algo crucial. No estaba solo en su lucha. Dios le reveló que había 7,000 fieles en Israel que no se habían doblado ante Baal, un recordatorio de que a pesar de la apostasía que parecía dominar el reino, todavía había un remanente de fieles que seguía al Señor. Esta revelación trajo consuelo y esperanza a Elías, quien ya había sentido que su misión había fracasado. A través de esta respuesta divina, Elías se dio cuenta de que Dios no había abandonado a su pueblo y que el plan divino seguía avanzando. Con renovada determinación, Elías emprendió su viaje de regreso, siguiendo las órdenes de Dios. La primera tarea fue encontrar a Eliseo, el joven que habría de ser su sucesor. Al encontrarlo, Eliseo estaba arando un campo, completamente absorto en su trabajo. Al ver a Elías, el profeta lanzó su manto sobre Eliseo, un acto simbólico que marcaba el comienzo de una nueva era profética. Eliseo, al ver este gesto, comprendió que su vida cambiaría para siempre. Sin dudar, dejó atrás su trabajo, su vida anterior y siguió a Elías, dispuesto a ser su discípulo y a continuar la misión que Dios le había encomendado. La transición de Elías a Eliseo no fue solo un cambio de líderes, sino una lección sobre la sucesión en la obra de Dios. Elías, un hombre que había enfrentado tantas adversidades y desafíos, ahora pasaba el manto profético a Eliseo, confiando en que el joven sería el próximo portador de la luz divina. Eliseo, por su parte, mostró su respeto por Elías, pero también su determinación de seguir el llamado de Dios, dejando atrás todo lo que conocía para servir al Señor. Elías, ahora acompañado por Eliseo, continuó su viaje.
En el camino se encontró con una serie de desafíos, pero también con oportunidades para demostrar la fidelidad de Dios. En un momento crucial, Elías y Eliseo llegaron a la ciudad de Damasco, donde Ben-Hadad, el rey de Siria, estaba gravemente enfermo. Al enterarse de la situación, Ben-Hadad envió a Hazael con regalos a Eliseo, buscando una palabra de Dios sobre su enfermedad. Eliseo, al recibir la visita, dio un mensaje enigmático. Ben-Hadad no moriría de su enfermedad, pero su destino estaba sellado. Sin embargo, Eliseo profetizó que Hazael, quien era un hombre aparentemente piadoso, se convertiría en un instrumento de sufrimiento para Israel. Al escuchar esto, Eliseo se conmovió profundamente, llorando por el sufrimiento que Hazael infligiría a su pueblo. Hazael, confundido por la reacción de Eliseo, no entendió el peso de las palabras del profeta, pero lo que Eliseo vio en su corazón, en sus ojos, era el futuro que le aguardaba, un futuro de violencia y crueldad hacia Israel. El profeta, sin embargo, no dudó en declarar lo que Dios le había mostrado, transmitiendo el mensaje a Hazael con la firmeza que caracterizaba su llamado. Aunque Hazael no comprendiera la magnitud de lo que haría, el plan de Dios ya estaba en marcha. El viaje de Elías y Eliseo los llevaría más allá de este encuentro en Damasco, hacia nuevos retos y nuevas revelaciones. A medida que Elías cumplía su misión, la historia de la confrontación con los reyes y la lucha por la fidelidad a Dios seguía tomando forma. La relación entre Elías y Eliseo continuaba creciendo, una conexión espiritual que prepararía a Eliseo para lo que estaba por venir. Mientras tanto, el reino de Israel se encontraba a punto de experimentar una serie de cambios que, aunque dolorosos, traerían consigo la purificación y el regreso a la verdadera adoración. La historia de Elías no se trataba solo de milagros, de victorias sobre la idolatría o de la restauración de la lluvia en una tierra árida. Era una historia de fe persistente, de obediencia sin reservas y de un Dios fiel que nunca abandona a su pueblo, incluso cuando la lucha parece insuperable. A medida que Elías y Eliseo continuaban su viaje, la historia de Israel se movía hacia un futuro lleno de desafíos, pero también de esperanza. La obra de Dios no terminaba con Elías, sino que seguía adelante, guiando a un pueblo que, aunque lleno de fallos, era el objeto de su amor eterno. El viaje de Elías y Eliseo hacia el cumplimiento de las órdenes divinas continuaba, y con ello, la intensificación de los eventos que marcarían el legado del profeta. La transición de liderazgo entre Elías y Eliseo no solo era una cuestión de sucesión, sino de la renovación de la misión divina en un pueblo que aún luchaba por mantenerse fiel a Dios en medio de la corrupción y la idolatría que dominaban a Israel. Elías, ya siendo consciente de que sus días sobre la tierra eran limitados, comenzó a preparar a Eliseo para los momentos que se avecinaban, transmitiéndole no solo sabiduría, sino también una profunda dependencia de Dios. Elías sabía que el final de su ministerio estaba cerca. En su corazón, sentía el peso de la misión cumplida y la necesidad de pasar el manto profético a Eliseo, quien había demostrado estar dispuesto a asumir el desafío. El último acto de Elías en esta fase de su vida sería una serie de eventos que culminarían en un testimonio más grande del poder y la misericordia de Dios. En una tarde, mientras viajaban desde Gilgal, Elías instruyó a Eliseo para que se quedara allí, pues él debía ir a Betel. Sin embargo, Eliseo, firme en su deseo de acompañar a su maestro hasta el final, rechazó quedarse atrás. «Tan cierto como vive el Señor, y como vives tú, no te dejaré», le respondió Eliseo, mostrando su lealtad y dedicación inquebrantable. Este gesto de fidelidad marcaba el corazón de Eliseo, quien no solo quería seguir a Elías, sino también ser testigo de todo lo que sucedería en ese viaje final. Cuando llegaron a Betel, un grupo de jóvenes profetas se acercó a Eliseo y le advirtieron que Elías sería llevado al cielo ese mismo día. Aunque Eliseo ya lo sabía por revelación divina, su respuesta fue serena, sin temor ni desesperación. Elías, al ver la firme determinación de Eliseo, le dijo nuevamente que se quedara atrás, pero Eliseo insistió en seguirlo. En este momento de la historia, la fidelidad y la obediencia de Eliseo no solo eran el testamento de su carácter, sino también una imagen de cómo Dios elige a aquellos que están dispuestos a pagar el precio por la obediencia. De Betel, Elías y Eliseo continuaron su viaje hacia Jericó, donde nuevamente fueron abordados por un grupo de los hijos de los profetas.
Al igual que en Betel, estos jóvenes se acercaron a Eliseo, reafirmando lo que ya sabía: Elías sería llevado ese día. Pero Eliseo, lejos de mostrarse preocupado, reafirmó su deseo de acompañar a su maestro. Los hijos de los profetas, al ver la determinación de Eliseo, comprendieron que su destino estaba marcado por un propósito divino. En Jericó, Elías y Eliseo continuaron su camino hacia el Jordán. En el río, Elías, con una fe incuestionable, tomó su manto y golpeó las aguas. Al instante, el río se partió en dos, creando un paso seco para que ambos cruzaran. Este milagro no solo confirmaba el poder de Dios actuando a través de Elías, sino que también simbolizaba la apertura del camino para Eliseo, quien ahora estaba a punto de recibir el legado profético que Elías había llevado durante tantos años. Al llegar a la otra orilla, Elías, en su última prueba para Eliseo, le preguntó: ¿qué te puedo hacer antes de ser llevado? Eliseo, sabiendo que este era el momento crucial, respondió con una petición audaz: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Esta solicitud no solo mostraba el deseo de Eliseo de seguir los pasos de Elías, sino también el reconocimiento de que su tarea sería aún mayor. Eliseo entendía que la misión divina que Dios había dado a Elías debía continuar, y él estaba dispuesto a ser el instrumento a través del cual se cumpliría. Elías, al escuchar la petición de Eliseo, le respondió: has pedido algo difícil, pero si me ves cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no se hará. La respuesta de Elías reflejaba la seriedad de la solicitud. La transmisión del espíritu profético no solo dependía de la obediencia y la fe de Eliseo, sino también de su capacidad para ser testigo de la gloria de Dios al final del viaje de Elías. Entonces, mientras los dos caminaban, de repente un torbellino de viento apareció, acompañado de un carro de fuego tirado por caballos de fuego, y Elías fue arrebatado al cielo en un fenómeno asombroso. Eliseo, observando esta manifestación divina, exclamó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Esta exclamación no solo era una expresión de lamento por la partida de su maestro, sino también un reconocimiento del poder de Dios que se manifestaba en la vida de Elías. Al caer el manto de Elías, Eliseo lo recogió, consciente de que este era el símbolo de su nueva misión. Cuando regresó al Jordán, Eliseo golpeó las aguas con el manto, y al igual que su maestro, el río se partió, permitiéndole cruzar en tierra seca. Este milagro fue una señal inequívoca de que el espíritu de Elías reposaba sobre él y que, ahora, Eliseo sería el líder profético de Israel. Elías había dejado un legado imponente, no solo a través de los milagros y las confrontaciones con los poderosos de su tiempo, sino también en la manera en que había enseñado a Eliseo a depender de Dios y a ser valiente en la misión. Eliseo, al recibir el manto de su maestro, no solo heredaba una posición de autoridad, sino también la responsabilidad de continuar la obra de Dios en un tiempo de creciente desafío. Los hijos de los profetas, al ver lo sucedido, reconocieron que el espíritu de Elías estaba con Eliseo y se inclinaron ante él, reafirmando su nuevo liderazgo. Eliseo, a pesar de la grandeza de la tarea que tenía por delante, nunca olvidó que su fortaleza venía de Dios. Así comenzaba su ministerio, un ministerio que continuaría con milagros y actos de justicia divina, pero también con una profunda compasión por el pueblo de Israel, siguiendo el ejemplo de su maestro. El legado de Elías, marcado por su valentía, su obediencia y su completa dependencia de Dios, continuó vivo a través de Eliseo. En cada milagro, en cada palabra profética, Eliseo seguía la senda que su maestro había marcado, guiado siempre por la mano de Dios. La historia de Elías y Eliseo no solo fue una lección de fe para su tiempo, sino también un testimonio eterno de cómo Dios usa a sus siervos para llevar a cabo su plan divino en la tierra, restaurando la justicia, la verdad y la fe en un pueblo que aún luchaba por mantenerse fiel. A medida que Eliseo asumía el manto profético de Elías, su ministerio comenzó a ser marcado por una serie de milagros que reflejaban el poder de Dios actuando a través de él. La transición de liderazgo no solo era una cuestión de sucesión, sino también una afirmación de la continuidad del plan divino, una señal de que la misión de Elías, aunque completada en su tiempo, no había terminado. Eliseo, como el nuevo líder de Israel, enfrentaba la tarea de guiar al pueblo hacia la fidelidad a Dios, un pueblo que aún se encontraba atrapado en la idolatría y la desobediencia.
Uno de los primeros milagros que realizó Eliseo fue en la ciudad de Jericó, donde las aguas eran amargas y no podían ser consumidas por el pueblo. Al llegar a la ciudad, los habitantes se acercaron a él, pidiendo ayuda para purificar el agua. Eliseo, confiando en el poder de Dios, tomó un recipiente con sal y la arrojó al manantial de agua. En ese momento el agua se purificó, convirtiéndose en potable y libre de maldad. Este acto no solo fue un milagro físico, sino también un recordatorio del poder de Dios para restaurar lo que está dañado y corrompido. El milagro en Jericó fue solo el comienzo de una serie de actos divinos que Eliseo llevaría a cabo. En un momento posterior, cuando Eliseo viajaba a Betel, un grupo de jóvenes comenzó a burlarse de él, insultándolo y llamándolo calvo. Eliseo, con el corazón lleno de justicia divina, se volvió hacia ellos y, en un acto sorprendente, maldijo a los jóvenes en nombre del Señor. En ese instante, 2 osos salieron del bosque y devoraron a 42 de los jóvenes. Este evento, aunque impactante, fue un recordatorio de que la falta de respeto hacia los siervos de Dios no sería tolerada y que la obediencia a Dios y el respeto por su autoridad eran fundamentales para el bienestar del pueblo. Sin embargo, la vida de Eliseo no solo estuvo marcada por juicios, sino también por actos de misericordia y provisión. En otra ocasión, una viuda que estaba a punto de perder a sus hijos debido a una deuda, acudió a Eliseo en busca de ayuda. Ella le explicó que su esposo, un siervo de Dios, había muerto y que ahora sus hijos serían vendidos como esclavos para saldar la deuda. Eliseo, conmovido por su situación, le pidió que tomara todas las vasijas vacías que pudiera encontrar y las llenara con aceite. Milagrosamente, el aceite de la viuda se multiplicó, llenando todas las vasijas que había reunido. Con esta provisión divina, la viuda pudo pagar su deuda y salvar a sus hijos de la esclavitud. Este milagro, como muchos otros en el ministerio de Eliseo, no solo proporcionaba una solución inmediata a las necesidades físicas de las personas, sino que también servía como un signo de la presencia activa de Dios en medio de las dificultades. Eliseo se convirtió en un instrumento de misericordia, mostrando que Dios no solo está interesado en la salvación espiritual de su pueblo, sino también en sus necesidades cotidianas. A través de estos milagros, Dios revelaba su amor y su cuidado por los más vulnerables. Sin embargo, el ministerio de Eliseo también estuvo marcado por desafíos políticos y espirituales. Mientras él obraba milagros y restauraba la fe en Dios, el reino de Israel seguía sumido en la idolatría y la rebelión. A pesar de los esfuerzos de Eliseo, la influencia de Baal y los dioses paganos seguía siendo fuerte en Israel. Este conflicto espiritual sería uno de los temas que marcaría la vida de Eliseo, quien a pesar de las adversidades, se mantuvo firme en su fe, buscando siempre que el pueblo se volviera a Dios. Uno de los momentos más dramáticos en el ministerio de Eliseo ocurrió cuando el rey de Israel, Joram, se vio amenazado por una invasión de los moabitas. En un momento de desesperación, Joram acudió a Eliseo en busca de consejo. Eliseo, al ver el pecado y la rebelión del rey, le dijo que no recibiría ayuda si no se arrepentía de sus malos caminos. Sin embargo, Eliseo, fiel a la promesa de Dios, le dio una estrategia divina para derrotar a los moabitas. A través de su dirección, el ejército de Israel ganó la victoria. Pero esta intervención de Eliseo también subrayó la importancia de la obediencia a Dios y la necesidad de que los líderes de Israel se alinearan con la voluntad divina. La historia de Eliseo no solo se trata de milagros, sino también de confrontaciones con la injusticia y el pecado. A través de su vida y ministerio, Eliseo mostró que la verdadera grandeza no se encontraba en los actos espectaculares o en la popularidad, sino en la fidelidad a Dios y la obediencia a su llamado. Eliseo no buscó gloria personal, sino que siempre apuntó a que el pueblo de Israel reconociera la soberanía de Dios y se apartara de la idolatría. El ministerio de Eliseo también estuvo marcado por la educación y el discipulado. Él fundó una escuela de profetas, donde enseñó a jóvenes a seguir el camino de Dios y a ser fieles, siervos del Señor. Eliseo entendió que el verdadero legado no solo se trata de lo que uno hace en vida, sino de lo que se transmite a las futuras generaciones. Así, su ministerio no solo tuvo impacto en su tiempo, sino que también preparó a los profetas que seguirían sus pasos. Mientras Eliseo continuaba con su misión, un hombre importante se acercó a él, Naamán, el comandante del ejército de Siria. Naamán,
Un hombre poderoso sufría de lepra, una enfermedad que lo había aislado y que lo mantenía alejado de la sociedad. Desesperado por encontrar una cura, Naamán escuchó sobre Elías y Eliseo y decidió buscar al profeta para que lo sanara. Eliseo, al recibir a Naamán, no realizó un acto de curación espectacular, sino que le instruyó que se bañara 7 veces en el río Jordán. Al principio, Naamán se mostró reacio a seguir la instrucción simple, pero finalmente obedeciendo, se sumergió en las aguas y fue completamente sanado. Este milagro no solo restauró la salud de Naamán, sino que también mostró que la verdadera sanidad viene de la obediencia humilde a Dios, sin importar la forma en que se manifieste. A través de estos eventos, la vida de Eliseo reflejó la transformación del pueblo de Israel, pasando de la oscuridad de la idolatría y la rebelión a una luz de obediencia y fe renovada. Aunque enfrentó desafíos y oposición, Eliseo nunca vaciló en su compromiso con Dios. Su vida fue un testimonio de la fidelidad divina, la obediencia y la capacidad de Dios para obrar milagros, restaurar corazones y transformar vidas, independientemente de las circunstancias. La misión de Eliseo no se limitaba a un tiempo o lugar específico. A través de sus milagros, su enseñanza y su liderazgo, Eliseo mostró que el poder de Dios es eterno y que siempre está dispuesto a obrar en medio de su pueblo. El legado de Elías vivió a través de él, y a través de Eliseo, el pueblo de Israel experimentó una renovación espiritual que marcaría el rumbo de la nación durante generaciones. El ministerio de Eliseo continuó dejando una huella profunda en Israel, no solo por sus milagros y actos de misericordia, sino por su constante llamado a la justicia y a la fidelidad a Dios. A medida que el tiempo pasaba, el desafío de enfrentar la idolatría y la corrupción seguía, siendo una lucha constante, pero Eliseo nunca se desvió de su misión divina. Uno de los momentos más significativos en este periodo ocurrió cuando el rey Jehoram de Israel, continuando con la corrupción y la rebeldía, se vio nuevamente en una situación desesperada. El reino de Israel estaba siendo sitiado por el ejército de los arameos y la hambruna había alcanzado niveles extremos en Samaria. Haz que tus hijos se diviertan aprendiendo la Biblia. Descarga ahora el kit de actividades bíblicas para niños en el enlace del primer comentario y empieza la aventura hoy mismo. El pueblo sufría enormemente y la situación llegó a tal punto que se describió un acto de desesperación en el cual una madre y su hija acordaron comerse mutuamente para sobrevivir. Este acto atroz, aunque reflejo de la desesperación humana, también simbolizaba la ruina espiritual y moral de Israel. En medio de este caos, Jehoram, el rey, mandó a llamar a Eliseo, buscando una solución. Al llegar el profeta, Eliseo les dio un mensaje inesperado. En el tiempo de un día, el Señor proporcionaría comida en abundancia y el cerco sería roto. Este anuncio fue recibido con incredulidad, pues parecía imposible que en medio de tal sufrimiento, algo tan milagroso pudiera ocurrir. Sin embargo, Eliseo, en su obediencia a Dios, afirmó que así sería, aunque la incredulidad de la gente era palpable. Para demostrar la veracidad de la palabra de Dios, Eliseo pronunció una profecía audaz. Mañana a esta hora habrá harina fina por un ciclo y 2 ciclos de cebada por un ciclo. En las puertas de Samaria, esta declaración fue recibida con escepticismo, especialmente por un oficial que estaba al servicio del rey, quien descalificó el anuncio de Eliseo, cuestionando cómo algo tan improbable podría suceder. Como respuesta, Eliseo le dijo que él mismo vería el milagro, pero no podría disfrutarlo, ya que sería testigo de la abundancia, pero no la probaría. La historia dio un giro inesperado cuando esa misma noche Dios hizo que el campamento del ejército arameo escuchara ruidos de carros y caballos, como si un gran ejército se acercara. Aterrados, los arameos huyeron abandonando su campamento y dejando todo atrás, incluidos los alimentos. A la mañana siguiente, los habitantes de Samaria encontraron el campamento vacío y los tesoros que habían sido abandonados. El hambre terminó de inmediato, y el pueblo de Israel experimentó un milagro de provisión sobrenatural que cumplió la profecía de Eliseo. Este milagro no solo salvó al pueblo de Israel, sino que también demostró que la palabra de Dios, a través de su profeta, tenía el poder de cambiar las circunstancias más desesperadas. Como Eliseo había dicho, la abundancia llegó rápidamente, y el oficial que había dudado del milagro, al intentar supervisar la distribución de alimentos,
Fue aplastado por la multitud que corrió para conseguir comida, cumpliéndose la palabra de Eliseo de que no disfrutaría de la abundancia. A través de este milagro, Eliseo no solo restauró la esperanza y la fe del pueblo, sino que también reafirmó su autoridad como el mensajero de Dios en un tiempo de gran necesidad. Pero su misión no se limitaba a eventos de gran impacto o milagros espectaculares. También estaba comprometido con el cuidado y la restauración de la vida diaria de su pueblo. Un episodio notable que refleja la compasión de Eliseo ocurrió cuando una mujer de Sunem, una ciudad cercana, vino a él con un corazón lleno de dolor. Ella era una mujer piadosa que había ofrecido hospitalidad a Eliseo cada vez que él pasaba por su ciudad. Por su bondad, Eliseo, en agradecimiento, le preguntó qué podía hacer por ella. La mujer al principio no pidió nada, pero Elías le insistió. Entonces ella mencionó que no tenía hijos y que su esposo era de edad avanzada. Eliseo, al escuchar esto, profetizó que ella tendría un hijo en el futuro próximo, y, efectivamente, la mujer concibió y dio a luz a un hijo. Sin embargo, años después, el niño sufrió una enfermedad grave y murió. Desesperada, la madre acudió nuevamente a Eliseo, quien inmediatamente regresó a su hogar con ella. Al llegar, Eliseo oró fervientemente, extendiendo su cuerpo sobre el niño, y de inmediato, el niño volvió a la vida. Este milagro fue un testimonio de la compasión y el poder de Dios para restaurar la vida y sanar el dolor. A través de este acto, Eliseo demostró que su papel como profeta no solo era el de proclamar juicios, sino también de ser un instrumento de la misericordia divina para sanar y restaurar. Este milagro no solo fue un acto de misericordia, sino también un símbolo de cómo Dios, a través de sus siervos, podía intervenir en los momentos más oscuros y dar nueva vida. La restauración del niño fue un acto que traspasó lo físico y lo espiritual, simbolizando la esperanza en medio del sufrimiento. En este contexto de milagros y señales, Eliseo también fue llamado a confrontar el poder de los reyes y de los sistemas corruptos de su tiempo. En una de las intervenciones más críticas, Eliseo se vio obligado a enfrentar a Jehú, el futuro rey de Israel, que había sido ungido por un profeta de Elías para destruir la casa de Acab, un reino corrupto marcado por la idolatría. Jehú, que había sido un instrumento de juicio sobre la casa de Acab, acabó con la familia real, desmantelando la estructura corrupta que había gobernado Israel durante tanto tiempo. Eliseo, al igual que Elías, se mantuvo firme en su llamado a la justicia, mostrando que la obediencia a Dios y la erradicación del mal son esenciales para la restauración de Israel. A través de cada milagro, intervención y desafío, Eliseo continuó demostrando que el poder de Dios era más grande que cualquier circunstancia adversa. Su vida y ministerio no solo transformaron la vida de las personas de su tiempo, sino que establecieron un modelo de liderazgo basado en la fe, la obediencia y la misericordia. Eliseo, como el sucesor de Elías, cumplió su misión de restaurar el pueblo de Israel, preparando el camino para futuras generaciones de fe y fidelidad a Dios. La historia de Eliseo es un testimonio continuo del poder de la oración, la fe inquebrantable y la intervención divina en medio de las dificultades. Cada milagro, cada palabra profética, cada acción de justicia y misericordia no solo fue un acto en su tiempo, sino un eco que resuena a lo largo de los siglos, recordándonos la soberanía de Dios y la necesidad de vivir en obediencia y confianza plena en su poder. La obra de Eliseo continuó siendo un reflejo claro del amor, la justicia y la misericordia de Dios para con su pueblo. A lo largo de los años, su ministerio no solo se centró en la realización de milagros, sino en restaurar el orden y la obediencia en un pueblo que luchaba contra la idolatría y la corrupción, que amenazaban con destruirlo. A pesar de los momentos difíciles, Eliseo no vaciló en su compromiso de ser el portavoz de Dios, encomendándose a la voluntad divina y buscando la restauración de la nación. Uno de los aspectos más relevantes de la vida de Eliseo fue su capacidad para ver más allá de las circunstancias inmediatas, entendiendo que Dios tenía un propósito mayor para Israel. A pesar de las dificultades que enfrentaba, Eliseo permaneció firme en su llamado. En una de las experiencias más dramáticas de su ministerio, él y su siervo, Giesi, fueron testigos de una intervención directa de Dios para protegerlos de un ataque militar. El ejército de Siria, dirigido por el rey de Aram, había sitiado la ciudad de Dotán,
donde Eliseo se encontraba. Giezi, al ver el vasto ejército enemigo rodeándolos, se desesperó y le preguntó a Eliseo qué debían hacer. Elías, con una fe inquebrantable, le respondió: no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eliseo, con la mirada puesta en el cielo, oró pidiendo a Dios que abriera los ojos de su siervo para que pudiera ver la intervención divina. Al instante los ojos de Giezi se abrieron y vio una multitud de carros de fuego y caballos de fuego que rodeaban al ejército enemigo, enviados por Dios para proteger a su siervo. Esta visión no solo fue un acto de protección divina, sino también una lección para Giezi sobre la soberanía de Dios y la poderosa intervención celestial en momentos de desesperación. Con la confianza de que Dios estaba con ellos, Eliseo oró por el ejército enemigo, pidiendo que fueran cegados. En un acto sorprendente, el ejército de los arameos fue cegado por el poder de Dios, y Eliseo los condujo fuera de la ciudad hasta Samaria, donde fueron liberados sin que ninguno de ellos fuera destruido. Este milagro no solo demostró la soberanía de Dios sobre los enemigos de Israel, sino que también mostró el corazón compasivo de Eliseo, quien, a pesar de la amenaza, eligió la misericordia sobre la destrucción. Sin embargo, la historia de Eliseo no se limitaba a su interacción con el pueblo de Israel. Su ministerio también tuvo un impacto sobre los reinos vecinos. En un momento significativo, Eliseo fue convocado por el rey de Judá, quien también enfrentaba amenazas de invasión. El rey, al buscar una solución a su crisis, acudió al profeta, quien respondió con una palabra de esperanza. Eliseo le dijo al rey que no temiera, que Dios le daría la victoria sobre sus enemigos. Este acto de fe y confianza en Dios fortaleció al rey de Judá y a su ejército, quienes, guiados por la intervención divina, derrotaron a sus oponentes. A través de estos milagros y profecías, Eliseo seguía demostrando que su misión no solo era para Israel, sino para todas las naciones. Su vida y ministerio fueron un testimonio del alcance universal del plan divino y del amor incondicional de Dios por su pueblo, sin importar su nacionalidad o condición. El ministerio de Eliseo continuó evolucionando, y un momento crucial ocurrió cuando Dios le permitió revelar el futuro cercano del reino de Israel. Eliseo, en un acto de gran sabiduría profética, intervino en la situación política del momento, advirtiendo al rey de Israel sobre las conspiraciones que amenazaban con destruir el reino. Eliseo, guiado por el Espíritu Santo, habló sobre la caída de la casa de Acab y la purificación de Israel. A través de sus palabras, Eliseo dejó en claro que, aunque la corrupción del reino parecía inquebrantable, la voluntad de Dios prevalecería y su justicia se manifestaría. Esta advertencia fue un llamado a la reflexión para el pueblo, instándoles a volver a la obediencia a Dios y a abandonar sus caminos perversos. El final de la vida de Eliseo se acercaba, y como su maestro Elías antes que él, Eliseo sabía que su tiempo en la tierra estaba por concluir. Sin embargo, antes de su partida, realizó uno de los milagros más asombrosos de su ministerio. En la ciudad de Moab, un grupo de hombres que estaban enterrando a un amigo fueron atacados por una banda de merodeadores. En su prisa por huir, uno de los hombres fue arrojado al sepulcro de Eliseo. Al tocar los huesos de Eliseo, el hombre revivió instantáneamente y se levantó, demostrando que el poder de Dios no solo residía en la vida de Eliseo, sino también en su legado, incluso después de su muerte. Este milagro final fue un recordatorio de que el poder de Dios no está limitado por el tiempo, ni la muerte. El ministerio de Eliseo perduró más allá de su vida terrenal, y su legado continuó influenciando a las generaciones futuras. La fidelidad de Eliseo, su obediencia inquebrantable y su compasión por el pueblo de Israel dejaron una marca indeleble en la historia de Israel. Elías y Eliseo fueron, en muchos aspectos, los pilares de la restauración espiritual de Israel. A través de sus vidas, el pueblo pudo ver cómo la obediencia a Dios trae bendición y vida, mientras que la desobediencia y la idolatría conducen a la destrucción y la desesperación. La historia de Elías y Eliseo es un testimonio de cómo Dios utiliza a sus siervos para llevar a cabo sus planes divinos, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Al mirar hacia el legado de estos dos grandes profetas, podemos aprender lecciones atemporales sobre la importancia de la fe, la obediencia y la justicia. Nos recuerdan que, a pesar de los desafíos y las pruebas de la vida, Dios es fiel y siempre estará con nosotros, guiándonos
protegiéndonos y proveyendo para nuestras necesidades. La historia de Elías y Eliseo sigue siendo un faro de luz en nuestro caminar de fe, una invitación a confiar en la soberanía de Dios y a vivir vidas dedicadas a su servicio, sabiendo que su poder y misericordia nos acompañan en cada paso. La historia de Eliseo, con su legado de fe y milagros, no solo es un relato de intervención divina, sino también un llamado a vivir con valentía y firmeza en los principios de Dios. Al igual que Elías, Eliseo fue un profeta que no temió desafiar los poderes establecidos ni los sistemas corruptos de su tiempo. Su vida fue un testimonio continuo de la obediencia radical y la fidelidad absoluta a Dios, incluso cuando los desafíos parecían insuperables. Mientras el pueblo de Israel enfrentaba crisis internas, idolatría y corrupción, Eliseo se mantuvo firme en su misión, creyendo en el poder transformador de Dios y en la esperanza de la restauración. Uno de los momentos más simbólicos de su ministerio ocurrió cuando Eliseo se enfrentó a la muerte de su discípulo, Giezi, un hombre que había sido su fiel servidor durante muchos años. Giezi, después de ser testigo de innumerables milagros, cedió a la tentación de la codicia y desobedeció las instrucciones de Eliseo al tomar regalos de Naamán, el comandante sirio que había sido sanado de la lepra. Al descubrir la desobediencia de Giezi, Eliseo lo reprendió severamente y lo maldijo con la misma lepra de Naamán. Esta lección fue un recordatorio de que, aunque Eliseo había sido un instrumento de la gracia y la misericordia de Dios, también era un profeta de justicia, cuyo llamado era corregir el mal y mantener la integridad del pueblo. El corazón de Eliseo nunca se apartó del pueblo. Sin embargo, y aunque la lección de Giezi fue dura, fue un acto de amor. Eliseo sabía que la disciplina era necesaria para restaurar la verdadera adoración a Dios en Israel. En un contexto de corrupción, la pureza espiritual era esencial para mantener el favor divino. Las palabras y los actos de Eliseo reflejaron la verdad de que no había espacio para la hipocresía en el camino del Señor. Uno de los milagros más conmovedores de Eliseo, en medio de su vida llena de poderosas intervenciones, ocurrió cuando una mujer que había sido bendecida por Eliseo en el pasado volvió a buscar su ayuda. Esta mujer, que había sido bendecida con un hijo por la intercesión del profeta, ahora se encontraba con el dolor de ver a su hijo muerto. Desesperada, se dirigió a Eliseo, quien rápidamente intervino. Eliseo, con la compasión que siempre lo caracterizó, oró y extendió su cuerpo sobre el niño, como lo había hecho antes con el niño de la viuda de Sarepta. Este milagro de resurrección no solo fue un acto de poder, sino un símbolo de la vida restaurada en medio del sufrimiento humano. Este milagro también tenía un mensaje profundo sobre la fidelidad de Dios y su capacidad para traer restauración, incluso cuando parece que la esperanza se ha perdido. La vida de Eliseo no solo fue una sucesión de milagros y señales impresionantes, sino también una vida de compasión y cercanía con el sufrimiento humano. Cada intervención divina que realizó, ya fuera para sanar, restaurar o juzgar, reflejaba el corazón de un Dios que deseaba ver a su pueblo restaurado y reconciliado consigo mismo. El último capítulo de la vida de Eliseo fue tan impactante como el resto de su ministerio. Cuando llegó el momento de su partida, el profeta sabía que su tiempo en la tierra había llegado a su fin, pero su legado continuaba. En un último acto simbólico de poder, Eliseo, incluso después de su muerte, causó un milagro. Cuando un hombre que estaba siendo enterrado tocó sus huesos, este revivió instantáneamente. Este milagro de resurrección fue un testimonio definitivo del impacto duradero de Eliseo, mostrando que el poder de Dios no estaba limitado por la vida o la muerte. La fuerza de su fe y su dedicación a Dios trascendió el tiempo y el espacio, y su legado perduró más allá de su muerte. En los últimos momentos de la vida de Eliseo, el pueblo de Israel se enfrentaba a nuevas amenazas. El reino de Israel estaba dividido y amenazado por los ejércitos enemigos, y muchos de los líderes del pueblo seguían sin volverse completamente hacia el Señor. Sin embargo, la obra de Eliseo, al igual que la de Elías, sentó las bases para la restauración espiritual que vendría en tiempos posteriores. Aunque la victoria final de Dios aún estaba por llegar, a través de estos grandes profetas, el pueblo aprendió que la fidelidad a Dios era la clave para su supervivencia y prosperidad. A lo largo de los siglos, la historia de Elías y Eliseo ha perdurado como un testimonio vivo del poder de Dios para transformar vidas, restaurar corazones y llevar justicia a aquellos que buscan su camino.
Estos dos profetas dejaron una marca indeleble en la historia de Israel, un legado que sigue siendo relevante hoy, tanto en la vida de aquellos que buscan la voluntad de Dios, como en la vida de aquellos que se enfrentan a las adversidades y luchas de la vida diaria. Eliseo nos invita a vivir con una fe inquebrantable en medio de las pruebas, a ser fieles a los principios divinos incluso cuando las circunstancias parecen desalentadoras, y a confiar en el poder transformador de Dios para sanar, restaurar y levantar a los caídos. Como Eliseo, somos llamados a ser instrumentos de misericordia y justicia en un mundo que desesperadamente necesita la intervención de Dios. Al igual que Él, debemos ser diligentes en la misión que se nos ha encomendado, sabiendo que nuestro trabajo nunca es en vano y que la gloria de Dios será manifestada a través de nuestras vidas. Elías y Eliseo, con sus vidas y ministerios extraordinarios, siguen siendo figuras centrales en la historia del pueblo de Dios. A través de sus historias, nos vemos desafiados a vivir con valentía, a depender completamente de Dios y a mantener una visión clara de la justicia divina, que finalmente prevalecerá sobre todas las fuerzas del mal. La jornada de estos profetas nos recuerda que, a pesar de las pruebas que podamos enfrentar, el Señor es siempre fiel y que su plan para nuestras vidas es perfecto, eterno e indestructible. El legado de Elías y Eliseo no se limita solo a los eventos milagrosos y las intervenciones divinas que marcaron sus vidas. Más allá de los milagros, hay una profunda lección que podemos extraer de su ministerio: la fidelidad inquebrantable de Dios hacia su pueblo y la responsabilidad de los creyentes para caminar en obediencia y justicia. Ambos profetas vivieron en una época de oscuridad espiritual, donde la idolatría y la corrupción eran prevalentes, pero a través de su vida y ejemplo, mostraron que el poder de Dios podía transformar incluso los corazones más endurecidos. Elías y Eliseo no solo fueron instrumentos de juicio, sino también portadores de misericordia, siempre ofreciendo una oportunidad para el arrepentimiento y la restauración. En la historia de Eliseo, podemos ver claramente que, aunque el pueblo de Israel estaba en decadencia, Dios seguía trabajando a través de sus siervos para llamar a la reconciliación, mostrando que su amor no tiene fin y que su deseo es que todos vengan a Él. Las vidas de ambos profetas son una constante invitación a regresar a la verdad, a buscar la justicia divina y a depender de su misericordia, incluso cuando todo parece perdido. A través de los milagros de Eliseo, Dios demostró su soberanía sobre las fuerzas naturales y espirituales. Pero también, en sus palabras y acciones, Eliseo mostró que la fe debe ser vivida en el día a día. La restauración de vidas y la purificación del pueblo no solo se realizaban en los grandes momentos de intervención, sino también en las pequeñas acciones cotidianas. La compasión de Eliseo por los más necesitados, por los pobres, las viudas, los huérfanos y los enfermos, muestra que la verdadera fe no solo consiste en declaraciones de poder, sino también en vivir conforme a los principios divinos en cada aspecto de la vida. Elías y Eliseo, a pesar de los milagros que realizaron, fueron hombres de carne y hueso. Experimentaron luchas, dudas y momentos de desesperación. Eliseo, al igual que Elías, fue un hombre que tuvo que enfrentar su propia humanidad. Hubo momentos en los que Eliseo también se sintió solo y en desesperación, sobre todo cuando los caminos del pueblo de Israel no se alineaban con los propósitos divinos. Sin embargo, a pesar de sus propios desafíos, nunca renunció al llamado de Dios y siempre fue obediente, aun cuando la tarea parecía abrumadora. La vulnerabilidad de ambos profetas nos recuerda que, incluso en nuestra debilidad, Dios puede usarnos poderosamente. La historia de estos profetas también nos enseña sobre la importancia de la transmisión del legado de fe. Al igual que Elías pasó su manto a Eliseo, nosotros también somos llamados a pasar el legado de la fe a las generaciones futuras. En cada uno de sus actos, Eliseo no solo estaba respondiendo a las necesidades del momento, sino que estaba preparando a un pueblo para el futuro. A través de sus enseñanzas y milagros, Eliseo fue un instrumento para moldear la dirección de Israel, no solo de manera temporal, sino también con una visión a largo plazo. Su dedicación al pueblo, su esfuerzo por educar y por formar nuevos líderes espirituales, demuestra la importancia de invertir en la próxima generación de creyentes. El ejemplo de Eliseo, como discípulo de Elías, también subraya la importancia de la mentoría y el discipulado. La relación entre Elías y Eliseo fue más que la de maestro y discípulo.
Fue una relación de transformación, donde Eliseo no solo aprendió del ministerio de Elías, sino que continuó la obra que su maestro había comenzado. En su vida, Eliseo ejemplificó cómo uno puede recibir un llamado divino y luego multiplicar ese llamado al impartirlo a otros. En la iglesia y en nuestras vidas, esto se traduce en la importancia de las relaciones mentor-mentorados, donde el legado espiritual puede seguir creciendo a través de la educación y el servicio a los demás. A lo largo de la vida de Eliseo, la justicia divina y la misericordia se entrelazaron de manera impresionante. En su ministerio, nunca hubo una separación entre el juicio y la gracia. Ambos fluyeron juntos, como parte de la naturaleza de Dios. El juicio de Eliseo contra los corruptos y la idolatría fue necesario para purificar a Israel y restaurar la relación con Dios. Sin embargo, en el mismo ministerio, vimos cómo la misericordia de Dios se manifestó de manera inagotable en sus milagros, su provisión para los necesitados y su sanación de los enfermos. Eliseo entendió que, mientras que el juicio de Dios es inevitable para aquellos que persisten en la rebelión, la misericordia divina siempre abre una puerta para aquellos que se arrepienten y buscan su rostro. En última instancia, la historia de Eliseo nos invita a hacer una reflexión sobre nuestra propia vida de fe. ¿Cómo estamos viviendo nuestra obediencia a Dios? ¿Estamos dispuestos a enfrentar las dificultades y desafíos, como Elías y Eliseo lo hicieron, sin rendirnos ante las circunstancias? ¿Estamos dispuestos a confiar plenamente en la justicia divina y a vivir como instrumentos de su gracia y misericordia en un mundo lleno de desesperación y confusión? Las vidas de Elías y Eliseo nos muestran que la fe genuina no está exenta de dificultades, pero que en medio de esas pruebas, Dios nos equipa con todo lo necesario para cumplir con su propósito. Ambos profetas, a través de sus vidas y ministerios, nos recuerdan que la fidelidad a Dios siempre será recompensada y que, al final, Él es el que tiene el control de todo. Su intervención no solo ocurre en lo sobrenatural, sino que también está presente en los momentos más cotidianos de nuestras vidas, guiándonos, restaurándonos y enseñándonos a vivir en obediencia. Al mirar sus vidas, podemos ver el ejemplo de lo que significa ser siervos de un Dios soberano. Nos invitan a vivir con un propósito claro, glorificar a Dios en todo lo que hacemos y vivir de acuerdo con sus principios, sabiendo que como ellos, somos instrumentos de un plan divino mucho mayor que nosotros mismos. El legado de Elías y Eliseo no solo se limita a su época o a las generaciones que les siguieron directamente, sino que su impacto resuena en nuestra vida cotidiana, invitándonos a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra fe hoy. A través de sus vidas, vemos que la obediencia a Dios y la fe genuina no siempre se traducen en una vida sin dificultades, pero son las herramientas divinas para mantenernos firmes en medio de la adversidad. Los desafíos que enfrentaron Elías y Eliseo, desde la persecución hasta la soledad y la duda, son ecos de nuestras propias luchas. Sin embargo, ambos profetas nunca dejaron que las dificultades minaran su confianza en Dios. En los momentos de mayor desesperación, como cuando Elías huía de Jezabel, o cuando Eliseo se enfrentaba a la incredulidad del pueblo, ambos se volvieron al Señor en oración, buscando dirección, consuelo y fuerza. Esto nos enseña que incluso cuando las circunstancias parecen adversas, nuestra dependencia de Dios es la clave para superar los obstáculos. La oración constante, la confianza en su soberanía y la humildad para buscar su voluntad son elementos fundamentales para perseverar en nuestra propia fe. El ministerio de Eliseo nos recuerda que cada acto de obediencia tiene un impacto más allá de lo inmediato. Cuando Eliseo realizó un milagro, sanó a un enfermo o proveyó a un necesitado, no solo estaba respondiendo a una necesidad inmediata, sino que estaba sembrando semillas para un cambio duradero en el pueblo de Israel. Haz que tus hijos se diviertan aprendiendo la Biblia. Descarga ahora el kit de actividades bíblicas para niños en el enlace del primer comentario y empieza la aventura hoy mismo. Los milagros de Eliseo, aunque asombrosos, eran solo la manifestación visible de un propósito mucho mayor: restaurar la fe del pueblo, guiarlos de regreso al Señor y preparar a las futuras generaciones para caminar en justicia y obediencia. A través de cada intervención divina, Eliseo señalaba que el reino de Dios no solo está reservado para momentos extraordinarios, sino que también se manifiesta en las decisiones cotidianas de fidelidad y servicio. Elías
con su valentía para confrontar los ídolos y las injusticias del reino, mostró que la verdadera fe no teme enfrentarse a los sistemas de poder que desvían al pueblo de la verdad. Su desafío a Acab y Jezabel, así como su confrontación con los profetas de Baal, enseñan que debemos ser valientes en nuestra defensa de la verdad, sin importar cuán impopular sea o cuán grandes sean los enemigos que enfrentemos. La fidelidad de Elías no estaba en su popularidad, sino en su constante alineación con la voluntad de Dios, aunque esto le trajera conflictos y persecuciones. Este aspecto de la vida de Elías y Eliseo nos invita a considerar cómo estamos dispuestos a defender la verdad en medio de un mundo que a menudo promueve el relativismo y la complacencia. Ambos profetas fueron llamados a ser contraculturales, desafiando la idolatría de su tiempo y pidiendo al pueblo que volviera a una adoración sincera y pura del Dios verdadero. Esto es un llamado para nosotros a examinar nuestras propias vidas y a preguntarnos, ¿estamos dispuestos a hablar la verdad, aunque nos cueste? ¿Estamos comprometidos a vivir conforme a los principios de Dios, incluso cuando eso implique ir en contra de las corrientes culturales? Otro punto clave que resalta en las vidas de Elías y Eliseo es la importancia de la mentoría y el discipulado. A través de su relación, Elías no solo fue un líder, sino un maestro, un guía espiritual que preparó a Eliseo para asumir la carga del ministerio. De manera similar, Eliseo pasó su experiencia y su conocimiento a los demás, formando una escuela de profetas. El discipulado es un mandato divino para todos nosotros, pues como Elías y Eliseo, estamos llamados a invertir en la vida de aquellos que nos siguen. La enseñanza y la transmisión de la fe no son solo tareas para los líderes, sino para todos los creyentes, quienes deben ser mentores y discípulos en todo momento, apoyando el crecimiento de los demás en su caminar con Dios. El legado de Elías y Eliseo también nos enseña que no hay tarea demasiado grande ni demasiado pequeña para Dios. Desde grandes confrontaciones con reyes hasta actos sencillos de compasión hacia una viuda o un niño, cada acción en su vida fue realizada con la misma dedicación y fe en el poder de Dios. De la misma manera, estamos llamados a ser fieles en lo que Dios nos encomienda, sea grande o pequeño, sabiendo que cada tarea realizada en su nombre tiene un propósito eterno. Finalmente, las historias de estos dos grandes profetas nos muestran que la fidelidad a Dios no se trata de resultados inmediatos o visibles, sino de vivir una vida que honra a Dios y sigue su voluntad, sin importar los resultados. Aunque en muchos momentos de la vida de Elías y Eliseo no hubo respuestas inmediatas, o el pueblo no respondió como esperaban, su fe y obediencia nunca flaquearon. En su obediencia constante, podemos ver el ejemplo de cómo debemos vivir nuestra propia fe, no por lo que vemos en el momento, sino por la confianza firme de que Dios está trabajando, incluso cuando no podemos ver su mano moviéndose. Elías y Eliseo nos dejan un legado claro y poderoso. Nos invitan a vivir con una fe audaz, a defender la verdad, a servir con compasión, a discipular con sabiduría y a confiar en la soberanía de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Su testimonio es una invitación a vivir de manera radicalmente comprometida con la voluntad de Dios, sabiendo que no estamos solos en nuestra lucha, sino que su Espíritu nos guía y nos fortalece cada día. Al seguir su ejemplo, podemos ser luces en un mundo oscuro, llevando el mensaje de esperanza y restauración que solo se encuentra en Cristo. Haz que tus hijos se diviertan aprendiendo la Biblia. Descarga ahora el kit de actividades bíblicas para niños en el enlace del primer comentario y empieza la aventura hoy mismo.